¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Jóvenes, ustedes miran el documento. Sí, ya se ve el documento. Sí, licenciado. Sí, se mira. Bueno, Se ve, licenciado. Gracias. pongan atención, pues. El último día de clase, lamentablemente, pues, tuvimos problemas con el incidente que ocurrió en la facultad. Voy a tratar de avanzar y que nos pongamos al día con las otras secciones. Hablábamos de los conceptos básicos, hablamos del derecho, le entramos a lo que es el pueblo, el Estado indígena, pueblos indígenas, derecho de los pueblos indígenas. Vamos a tratar de llegar hasta el día de hoy. Miren, luego, para el próximo día de clase, que es la clase sea presencial, vamos a ver lo que es el indio, ladino, los acuerdos de paz, los derechos humanos, pueblos indígenas. Estos pueblos indígenas lo tenemos acá. Esto me lo voy a... Antes de que... Ahí estamos. Vamos a ver. Ahí estamos. Bueno. Esto de la introducción, eso ya lo vimos. El derecho. Miren pues. ¿15? Quiero ver algo acá. Bueno, miren pues. Vamos a darle un picadito porque ya íbamos avanzados con respecto a la clase del día, ¿qué? ¿Qué día fue? Del día Viernes. Día viernes, de hace 8 días. Bueno, nosotros decíamos cuando hablábamos de los conceptos básicos que qué interpretábamos por lo que es el derecho. Pero nosotros no estamos hablando de derecho de los pueblos indígenas, no estamos hablando de derecho penal, no estamos hablando de ningún tipo de derecho con respecto a ninguna materia, sino que estamos hablando de la conceptualización de ese derecho. Entonces, la complejidad de la palabra nos permite entonces expresar que el derecho, lo mencionábamos en la última cátedra, es la facultad natural de obrar de acuerdo con nuestra voluntad. Por ejemplo, yo quiero ir a la universidad, es un derecho que yo tengo. Salvo los límites del derecho ajeno. Por ejemplo, que haya una manifestación y que esa manifestación que es legítima no permite que yo no llegue a la universidad. Entonces ahí me está coartando el derecho que yo quiero
de llegar a la universidad. Puede ser también de la violencia de otro. Un accidente o cualquier tipo de violencia. O por último, de la imposibilidad física o de la imposibilidad legal. Aquí, como dijo Benito Juárez, el mexicano Benito Juárez dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, cuando hablamos de esa imposibilidad legal, nos estamos refiriendo a que aquí sí existe una normativa de que nos impide llegar a nuestro destino. Porque hay un ordenamiento jurídico que dice no, no es permitido. O tal cosa no es permitido el paso. Entonces, por eso, en pocas palabras, es la facultad natural de obrar con nuestra voluntad, salvo lo que acabamos de mencionar. Ya lo demás, pues es cuestiones de doctrina y de qué es lo que dicen unos autores, que yo creo que si existe algo importante le vamos a dar lectura, pero lo contrario, ustedes ya saben qué es el derecho. Porque si yo les pregunto qué diferencia encuentra usted dentro de un derecho con el derecho de los pueblos indígenas, ustedes me hacen la diferencia. Derecho de los pueblos indígenas es el conjunto de normas jurídicas que están plenamente establecidas en un ordenamiento. Mientras tanto que el otro derecho, pues, es el actuar natural, la voluntad de actuar natural de una persona. No nos perdemos. Bueno, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Qué es el derecho objetivo? El derecho objetivo es el derecho escrito. Subjetivo puede ser también escrito y que nos permite hacer o no hacer lo que nosotros querramos. Pero lo importante es que sepamos que únicamente el hombre puede ser sujeto de derecho y de obligaciones. Y la idea de que esté incluida la calidad de sujeto pasivo o activo. El sujeto activo es el que tiene la potestad de poder hacerle un reclamo al sujeto pasivo que reviste. Bueno, aquí tenemos lo que es etimológicamente la palabra derecho, que indica capacidad, poder, posibilidad reconocida que una persona tiene, pero orientada definidamente en el sentido de rectitud, de propósito y de conducta. Es decir, que el fundamento de aquella facultad se halla principalmente en el obrar recto. Muy bien, lo que les mencionaba. Kant, con respecto al derecho subjetivo, lo define como una atribución diciendo que es la facultad de ejecutar aquellos actos cuya ejecución universalizada no impida la coexistencia. Eso de la ejecución universalizada y no impida la coexistencia, nos estamos refiriendo a la convivencia, que no impida esa convivencia entre personas que comparten un mismo espacio de la coexistencia. Es la facultad de ejecutar aquellos actos cuya ejecución universalizada no impida la coexistencia. No tiene por qué interrumpir la existencia de las personas que viven en un determinado lugar, que comparten además un mismo espacio. Y el derecho como norma, o sea, el derecho objetivo, conjunto de normas para ejercer facultades y exigir tales deberes. Derecho objetivo. Tenemos la potestad que la norma nos lo permite para exigir tales cumplimientos de las obligaciones contraídas.
Tiene como fuente la ley, la costumbre, los principios generales del derecho, bueno, que son el origen o el fundamento de las normas y participan de la idea principalidad que les otorga la primacía a las restantes fuentes del derecho. Fuentes del derecho, fuentes formales, las fuentes reales, las fuentes históricas, que las vamos a ver posteriormente. Acá. Licenciado, buenas noches. Sí, compañero, buenas noches. ¿Qué deseaba? No, Milik, disculpándome que algo tarde, pero ya ingresé, disculpe. Gracias. Tranquilo, no te preocupes. Bueno, pues, se fundan en el respeto de la persona humana o en la naturaleza misma de las cosas. Por ello se ha destacado que todo principio del derecho lleva consigo la necesidad de su estricta observación. Y tenemos, por ejemplo, lo que es la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Qué es la doctrina? Vamos a ver adelante. Como consecuencia, se considera como derechos a un conjunto de normas que corresponden a un grupo de personas que en cierta manera ejercen reivindicaciones de carácter colectivo, como lo expone Guillermo Cabanelas en su diccionario. Dice que dentro de estrictamente jurídico, el vocablo se emplea pluralizando cuando se refiere a un conjunto de normas o de atribuciones que se concede, reivindica o ejerce colectivamente. O sea, pues, esos derechos pluralizan, se conceden o no a todos los miembros de una sociedad, sino que a un grupo determinado. Y así podría hablarse de derechos arancelarios, civiles, políticos, indígenas, etc. Entonces, decíamos entonces que el derecho objetivo es el conjunto de normas que forman nuestro ordenamiento jurídico. El derecho objetivo. Vamos a leer esto, porque de aquí vamos a ir amarrando algo que es muy interesante. Yo sé que a ustedes les interesa porque esto puede venir en el examen. Pregunta de examen privado. Existe un proceso de revisión del Estado de Derecho fundado en derechos subjetivos, que ya los vimos. Es el derecho, es el poder que le otorga el derecho objetivo. Y ese objetivo es el conjunto de normas que forman nuestro ordenamiento jurídico. Para reclamar ante la autoridad competente el cumplimiento de un deber jurídico contraído por otra persona con el objeto de dar cabida a los llamados derechos colectivos difusos. Estos son derechos que por su naturaleza no son titulares de un individuo, sino que corresponden a todos o a un grupo, entre los que están los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, que tenemos los derechos subjetivos y los derechos objetivos, que los derechos objetivos es el derecho que nos permite a nosotros hacer las peticiones para el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Entonces, esta evolución, el hecho de ser indígena, el mayor sector de la población del país y la necesidad de su protección, es lo que justifica la presente asignatura. Es muy relativo, porque aquí lo estamos analizando desde un punto general y a la vez lo podemos también particularizar. Aquí fue donde nos quedamos el último día de clase. Bueno, pongan atención. No se las quiero poner difícil, sino que solo quiero que escuchen. Después pueden tomar nota o lo que quieran, o tomar foto, lo que ustedes quieran. Porque de estos temas, de estos principios, creo que no está en el material que posiblemente les llegue a ustedes. Miren, cuando nosotros
hacemos referencia al derecho adjetivo, nosotros nos estamos refiriendo a un derecho eminentemente escrito. El conjunto de normas plenamente establecidas en un ordenamiento jurídico que sirve para darle cumplimiento al derecho sustantivo. En otras palabras, jóvenes, el derecho adjetivo es el proceso. Si nosotros ponemos, por ejemplo, el Código Procesal Penal, ese es un derecho escrito. Entonces, es un ordenamiento plenamente establecido, escrito como derecho objetivo, el cual nos permite aplicar una norma en donde está establecido lo que es la pena, el delito, las medidas de seguridad, que es, por ejemplo, el Código Penal. El Código Penal, entonces, es la ley sustantiva que a través del proceso o del derecho adjetivo se aplica la misma. Entonces, resumiendo, el derecho adjetivo es el proceso y el derecho sustantivo es la norma. Eso es poniendo como ejemplo el derecho penal. Podemos aplicarlo con derecho de los pueblos indígenas. ¿Cuál es la norma sustantiva del derecho de los pueblos indígenas? ¿Ah? ¿Preguntas? ¿Cuál es la norma sustantiva del derecho de los pueblos indígenas? Existen códigos de los derechos de los pueblos indígenas. Fíjense ustedes qué pregunta. No es que sea compleja. Aquí caemos a lo que es a las fuentes del derecho. Y cuando hablamos de las fuentes del derecho, estamos hablando doctrinariamente del derecho consuetudinario o bien de la costumbre. Entonces, ese derecho sustantivo está inmerso en la costumbre de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. ¿Y el proceso? ¿Cuál es? Es el derecho adjetivo. Aquí podemos aplicar el proceso ordinario o bien se puede aplicar el derecho consuetudinario. Alguien cometió un delito, pues ahí van los padres ancestrales o los ancianos o los que cometen, los que cumplen la pena con unos, dándoles unos parejones a los que han cometido los delitos. ¿Cómo podemos aplicarlo? Hay un caso muy particular que se llevó en una parte de Sololá. Vamos a ver lo que pasa, a ver si me va a dar tiempo, si me pongo a contarles esto. Bueno, hay un caso que se da en Sololá, en donde la policía incauta, detiene a 3 mulas con 3 indígenas en una de esas aldeas. ¿Por qué los capturan? Sencillamente porque los indígenas jalaban 3 mulas con licor clandestino, el mentado cucha o gato, que no sé cómo le llaman en los pueblos. Y como es delito trasladar, portar o consumir o vender,
Los agentes de la policía agarran a los inditos, los llevan a la comisaría, los ponen presos, los tienen ahí como 2, 3 días, junto con las mulas y cargados con el licor clandestino. Fíjense, pues. Viene entonces el Ministerio Público y presenta lo que es los elementos de la primera audiencia. Haga su planteamiento, señor fiscal. Le dice el juez al fiscal, y el fiscal principia a hacer los señalamientos fácticos, modo, tiempo y lugar de la forma como se dio la detención. Que en tal lugar, tal día, a tal hora, fulano, sutano y mengano trasladaban licor clandestino de un lugar para otro, lo cual tiene un valor aproximadamente de tanto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, están cometiendo el delito de traslado de licor clandestino, etcétera, etcétera, etcétera. El fiscal. Bueno, le dan la palabra a los inditos, pero como ellos no saben español, bueno, buscan un intérprete, y como no tenían dinero para pagar abogado, jalan a un abogado de la Defensa Pública Penal. Yo no sé si ustedes tuvieron conocimiento de este caso. Entonces, principia, dicen los inditos de que le dan la palabra al abogado. Viene el abogado y hace la defensa. Bueno, señor juez, su señoría, difiero completamente la defensa que está haciendo, difiero completamente la imputación que hace el Ministerio Público basado en los siguientes argumentos. Aquí estamos en el derecho adjetivo, en donde el fiscal, a través del derecho sustantivo, dijo hasta el delito. Fíjense. Viene el abogado defensor y le dicen, porque eso que pongan atención porque lo vamos a ver adelante, lo que es el convenio 169. Viene el abogado defensor y le dice al juez, señor juez, difiero lo que es la imputación que el señor fiscal hace en contra de mis defendidos. Aquí el señor juez le dice, miren, al juez hay que decirle cómo tiene que resolver. Hay que argumentarnos y decirle que el fiscal está equivocado. Pero si el juez es nuevo, entonces el juez al escuchar la defensa bien fundamentada y bien argumentada, pues dice, tiene razón, aquí el fiscal pues me deja en cierta duda y bueno, entonces le dice el abogado defensor de que estos 3 señores no han cometido ningún delito. Porque basado al derecho, le dijo, basado a los principios del derecho y a las fuentes que es la costumbre y el derecho consuetudinario, le dice, es costumbre, le dijo, que todos los años en esta época, estas personas u otras traslada el licor clandestino de esta aldea para la otra, que la otra está celebrando su aniversario. Y por lo tanto, es aspecto muy interesante en donde todos los años se traslada el licor para ese lugar, para la celebración de las personas que están conviviendo. No es que se va a utilizar como venta clandestina. No es que, sino que es tradición y es costumbre de todos los años, señor juez. Por lo tanto, se aplica el derecho consuetudinario fundamentándonos lo que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Aquí a mis patrocinados los tienen detenidos ilegalmente. Se debe dictar falta de mérito, darle sus mulas y que continúen su camino para la celebración de la fiesta de su pueblo.
Miren, jóvenes, el juez le dio falta de mérito, dejó libres a los patojos, a los inditos, y que se fueran a parrandear. Acá, si ustedes se dan cuenta, se aplicó parte de lo que es el derecho ordinario y se aplicó desde el otro punto de vista lo que es el derecho consuetudinario o lo que es la costumbre. Pero lo complejo es que la costumbre no existe ordenamiento plenamente establecido, sino que es a través de la costumbre que se aplica el derecho adjetivo. Sigamos, si no me voy a quedar ahí con otro caso. Sigamos. Ahora, sigamos con lo que es entonces. Vamos a seguir con lo que es, vamos a ver. Yo creo que aquí entramos, permítame aquí, toca lo que es pueblo. Licenciada, disculpe una pregunta. ¿Esas diapositivas nos las va a compartir? Tranquilo, ahí les voy a mandar material. Este trabajo, es que estas son investigaciones. Estas son investigaciones mías. Muy bien, gracias, licenciada. Tranquilo, no te preocupes. Ahí les voy a mandar material para que se den gusto. Muchas gracias, licenciada. También iba a preguntarle lo mismo. Muy amable. De esto sí tomen nota, porque esto no está en muchos lados. Tienen que consultarlo. Bueno, entonces vamos a continuar. Pónganme atención porque no sé si nos va a dar tiempo de terminar las dos clases del día de hoy. Pero vamos a darle. Miren pues, ahorita vamos a continuar con lo que es la temática de pueblo. Les voy a explicar, después les voy a leer para que ustedes tengan más ideas. Miren, el pueblo se encuentra inmerso en lo que está la conformación del Estado. Los pueblos están aislados regularmente y están conformados por un número reducido de bastantes personas, un número reducido de personas. Entonces, la población, puede ser que el pueblo es una población más pequeña y con menor número de habitantes que una ciudad dedicada especialmente a actividades relacionadas con el sector primario. Les mencionaba anteriormente que se conforma el sector primario, aspectos económicos, aspectos sociales, políticos, religiosos. Es el sector primario de que se conforman los grupos tribales o los grupos étnicos. Entonces, el pueblo viene del latín que significa populus. Es una población o bien una comunidad rural, el pueblo. Es un poblado, es una localidad, entidad de población de menor tamaño que la ciudad y dedicada principalmente a actividades económicas propias del medio rural. Lo que yo les mencionaba, que es el sector primario, ligadas a características físicas y los recursos naturales de su entorno. Como consecuencia, el pueblo se le denomina a una población como núcleo compacto, con continuidad, nombre propio y patrimonio, como conjunto de habitantes de un lugar, región o país. No tenemos por qué perdernos. No se le está preguntando qué es una aldea, qué es caserío. Se le está preguntando con respecto al pueblo, que es una reducción que está inmersa dentro de un estado. ¿Y qué es el estado entonces? Miren, no nos perdamos de vista. Ustedes ya ganaron teoría del estado. Miren pues,
Cuando hablamos del Estado, nos estamos refiriendo que el Estado es una sociedad humana establecida en un lugar determinado y que el Estado tiene personalidad jurídica, patrimonio propio, si es posible, su propia soberanía. Cualquiera dice, entonces, ¿y qué es el gobierno entonces? El gobierno es otra cosa, inmerso en el Estado, porque el gobierno está conformado por los ministerios y el Estado es el todo, en donde está el pueblo, caseríos, aldeas, etcétera. Están las instituciones gubernamentales. Por eso decimos que el Estado es una sociedad humana establecida en un territorio con un ordenamiento jurídico y con personalidad jurídica. ¿Qué es lo que nos dice León Duguay con respecto al Estado? Dice que es una agrupación humana fijada sobre un territorio determinado donde los más fuertes imponen su voluntad a los más débiles. Bueno, esta definición cabía anteriormente. Ahorita como que ya va variando la cosa. George Burden dice, es el titular abstracto y permanente del poder, cuyos gobernantes no son sino agentes del ejercicio y que son esencialmente pasajeros. Aquí hay una definición de este Jauregui. Dice que el Estado, con todos los elementos que mencionábamos, él menciona que el Estado tiene como fin el bien común. Bueno, dentro de los mismos elementos que lo conforman. Pero aquí ya estamos hablando prácticamente desde un punto de vista filosófico. Porque en su ordenamiento jurídico nos dice que el Estado debe de velar por el bien común, por el bien colectivo sobre el particular. Bueno, aquí tenemos otra definición de Kelsen, Hans Kelsen, y bueno, dice, es la totalidad de un ordenamiento jurídico en cuanto constituye un sistema que descansa en una norma hipotética fundamental. El Estado, en esta definición, es simple y llanamente. Dice que es un ordenamiento jurídico. Por su parte, Heineck dice que es la corporación territorial dotada de un poder de mando originario. Entonces, todas estos elementos, naturalezas, características que nos da el Estado, prácticamente nos lleva a una definición. La palabra corporación es la síntesis jurídica que expresa relaciones de la unidad de asociación y considera a esta corporación como un sujeto de derecho. Sí, porque tiene un ordenamiento jurídico. Pues sí, tiene personalidad jurídica. Sí, ahí tenemos al Procurador General de la Nación. Bueno, sigamos. Bueno, hoy entramos a lo que es el indígena. Vamos a ver. Sigamos. Nos quedan, sigamos. Queda media hora. Bueno, miren pues, en sentido estricto, yo les puedo decir quién es el indígena, les puedo explicar, pero les voy a ir leyendo y les voy a ir explicando cada una de estas definiciones y de estos aspectos eminentemente teóricos. Miren, en sentido estricto y más habitualmente se aplica la denominación indígena a las etnias que preservan las culturas tradicionales. Los grupos étnicos son los grupos que se encuentran conformados por esas comunidades indígenas y que conforman y realizan y tienen culturas tradicionales aún de antes y después de la conquista. Entonces, en sentido amplio,
el término indígena se aplica, fíjense pues, a todo aquello que es relativo a una población originaria del territorio que habita o que haya nacido. Un indígena se le considera así porque nació en Huehuetenango o en un territorio donde hay un grupo étnico, cuyo establecimiento, dice, en el precede al de otras etnias o cuya presencia es lo suficientemente prolongada y estable como tenerla por oriunda. Esto de tenerla por oriunda es cuando se habla de grupos tribales, que son aquellos grupos que se acercan y que se incorporan a ciertos grupos étnicos de la población. Y la palabra indígena se diferencia de nativo. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un indígena y un nativo? Decíamos que el indígena es el que nace, crece, se reproduce en un territorio determinado y que trae sus propias costumbres y tradiciones. Pero el nativo es aquel que nace en ese territorio, pero se traslada a otro lugar, pero no le da seguimiento o mantiene esas tradiciones de sus antecesores. En el caso de los indígenas, es importante destacar que su linaje ha pertenecido a esa región desde tiempos antes de la conquista de los españoles. Un nativo puede ser alguien nacido en Huehuetenango. Se vino a la capital. Aquí. Él ya se ladinizó. ¿Pero cómo? Porque vino con su traje típico, ahora ya usa pantalón de lona, hoy usa botas y camisa vaquera. Entonces ya él se ha ladinizado y no le ha dado continuidad a las tradiciones y a las costumbres de sus antecesores, los que se pueden ir a Estados Unidos. Sin embargo, allá ellos mantienen todavía las tradiciones, entonces ellos continúan siendo indígenas. Quiero que nos hayamos entendido. Guillermo Cabanelas nos dice respecto al indígena, dice que es un natural originario del país del cual se trate. Sí, lo que hemos venido estudiando. Juan Pérez nació en Huehuetenango. Es un indígena de Huehuetenango. Pero puede ser ladinizado o puede ser un nativo. Aquí algo muy importante. Por error vulgar en algunos sectores del pueblo español, se ha creído que indígena era sinónimo de moro, por la correcta calificación dada a estos cuando contra ellos se luchaba en su tierra en Marruecos. Fíjense ustedes hasta dónde pensaban con respecto al indígena. Igual dislate cometen quienes en bastantes comarcas de América califican de indígenas con cierto aire despectivo. Además, a los indios descendientes más o menos puros de los mismos. En cada estado, cuando del mismo se haga referencia, son indígenas cuantos hayan nacido en él, antes y después del descubrimiento, y desciendan de los aborígenes, pues pueden ser americanos, de las razas europeas, que luego han poblado tales regiones o de los mestizos de una o de otra sangre. Aquí hay algo muy importante. Vamos a ver. Cuando nosotros mencionamos de las razas europeas que luego han poblado tales regiones o de los mestizos de una u otra sangre. Pero vamos a ver si lo leemos acá. Vamos a ver. Bueno, anotemos entonces aquí. El término de indígena data de las épocas remotas y que su significado y contexto han tenido una evolución histórica. Hay un autor, Humberto Flores Alvarado,
que expresa que si los primeros españoles venidos a América denominaron a este continente como las Indias Occidentales. Miren, antes de la venida de los descubridores estos, Cristóbal Colón, cuando llega, yo creo que es a la isla de Guaranaí, algo así, vamos, tengo cierta duda cómo se escribe la palabra. Es decir, que ellos creen que llegaron a la parte occidental, que llegaron a las Indias Occidentales, para distinguirlas de las otras Indias del Oriente. A sus habitantes les llamaron indígenas, no por suponerlos oriundos de las Indias Orientales, ya que posiblemente solo Cristóbal Colón lo apropió a los originarios del país o a los nativos del lugar descubierto. Acá ustedes escuchan hablar de lo que es los pueblos occidentales y de los pueblos orientales. Cuando nosotros escuchamos hablar de los pueblos occidentales, este es un término que surge en el siglo XVI. Pero esto del término del siglo XVI de los países occidentales se basa principalmente en el cristianismo, también en la zona de occidente de Eurasia. Y tenemos dentro de ellos Australia, Nueva Zelanda, tenemos el sur de África, países como Rusia, Israel, dentro de los países occidentales. Entonces, ustedes que tienen una idea, ¿cuáles son los países occidentales y los países del Oriente, Oriente Medio? Entonces, países occidentales tienen su propia filosofía, aspectos griegos, el derecho romano, religión cristiana, el arte. Tenemos a Europa, América, Australia, Nueva Zelanda y el sur de África. Tenemos entonces los pueblos occidentales, o bien los pueblos orientales. Tenemos al Asia Oriental, la República de China, Corea, Asia del Sur, la India. Aquí podemos anotar, permítanme un segundo, pueblos orientales, para que no nos perdamos, orientales. Entonces, dentro de estos pueblos orientales podemos mencionar el Asia Oriental, la China, Corea, Mongolia, Asia del Sur, Bangladesh, Pakistán, Tailandia, Vietnam. Entonces, ya tenemos una idea cuando nos referimos o alguien habla de los pueblos. Muchos hablan de los pueblos occidentales por no mencionarlos. ¿Por qué no habla del pueblo occidental de Australia? Porque nosotros somos un pueblo ignorante, un pueblo que no lee, es ignorante toda la vida. Nuestras pobres gentes en el interior de la República, ¿qué idea? Pero aquí se dan el cupé en los informadores de los medios de comunicación cuando hablan del occidente, hablan del oriente. Yo creo que ni ellos saben qué es lo que están diciendo. Yo les puedo mencionar hasta el nombre de un locutor, pero por cuestiones de profesionalismo y de ética no lo voy a mencionar, porque ustedes ya saben de quién estoy hablando. ¿Cómo es posible que se ponga a dar un montón de información de muertes, de problemas, de corrupción? Y después viene y dice, señores, en ese orden de ideas, él no ha dado ideas, señores. Este señor tonto lo que ha dado es información de algo que está sucediendo. Que no joda, hombre. Así no es la cosa. Puede decir en ese orden, punto, pero no de ideas. O puede decir en ese orden de información, por lo que él está expresando, no son ideas. Bueno, por eso yo les mencionaba a ustedes estos aspectos que se relacionan con los países orientales y los países occidentales. Sigamos. Estas
son algo que yo he sacado y he leído de ciertas consultas para ir actualizando lo que es el programa. Ya el programa tiene más de 30, 40 años. Bueno, los académicos de la lengua española nos indican que la palabra indígena es originaria del latín. Significa indigentia, originario del país nativo. Entonces, ¿quién es un indígena? Es aquella persona nacida en un territorio determinado. Y por eso se le considera indígena. Entonces, el vocablo indígena se empleó inicialmente para indicar a los originarios del país descubierto. Vinieron los descubridores, Pedro de Alvarado, que vamos a verlo adelante. Viene porque aquí dice que es la cultura, la identidad que hizo que los pueblos se dividieran, los pueblos indígenas en Guatemala. Pero los autores y escritores no mencionan qué fue lo que hizo Hernán Cortés en México. Ellos no mencionan qué fue lo que hizo Pedro de Alvarado en Guatemala. Hernán Cortés en México llamó a todos los caciques que conformaban parte de las comunidades etnias, mayas, cachiqueles, sutuiles, etcétera. Les hizo grandes ofrecimientos mientras él los despojaba y se llevaba todo el oro a España. Hernán Cortés. ¿Y qué hizo Hernán Cortés? Los confrontó, los enfrentó entre sí y ellos mismos se mataron. Porque si los indígenas se hubieran unido, hubieran acabado con todos los conquistadores. Lo bueno que hizo, pues, supuestamente Hernán Cortés es que les cumplió a los caciques que ciertos privilegios, ¿verdad? Mientras tanto, entra Pedro de Alvarado a Guatemala con la misma filosofía, pero no cumplió con todo lo que les ofreció a los pobres despojados, a los pobres inditos, a los grupos étnicos. Y también se confrontaron. Pero autores dicen que es parte de la cultura y de la identidad de cada uno de los pueblos que los hizo separarse. Bueno, puede ser parte, pero la otra parte es la que les acabo de mencionar. Entonces, el vocablo indígena se empleó inicialmente para indicar a los originarios del país descubierto. ¿Sí? Entonces, descubrieron Guatemala, le llamaron indígenas. Al país descubierto, conquistado o colonizado, despojado, identificándolos con este término y para que no se les confundiera con los nativos u originarios de otros países como España, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos dice Flores Alvarado? Dice, se puede concluir que el término indígena fue utilizado por los españoles para identificar a los habitantes de las partes de América que descubrieron y colonizaron. Ven qué interesante lo que dice Flores Alvarado. Se concluye que el término indígena fue utilizado por los colonizadores para identificar a los mismos, a los habitantes de las Américas que fueron colonizados y fueron descubiertos. Sigamos. Voy a aprovechar esto. Después lo ordeno. Sigamos. Ya vamos a terminar, señores. Vamos a tratar de llegar a las 20 horas. Miren, pues. Ustedes bajen por internet. Aquí tengo miedo que se me vaya a borrar esto. Bueno, por internet bajen el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Yo aquí lo tengo, lo he leído y lo he estado analizando y tratando de hacer ciertos resúmenes para que ustedes los tengan
porque si nos ponemos a hacer un análisis de cada uno de estos conceptos jóvenes, nos llevamos por lo menos unas 3 o 4 cátedras. Entonces estoy tratando de ser bastante puntual. Mire pues, de conformidad con el acuerdo de identidad y derecho de los pueblos indígenas, este acuerdo de identidad y derecho de los pueblos indígenas jóvenes se firma y se crea cuando se da los acuerdos de paz en 1900, creo que es 1996. Se firman esos acuerdos como otros, como el de los acuerdos de los derechos de los pueblos indígenas, el acuerdo sobre derechos agrarios, el derecho sobre, son como 12 acuerdos. O sea, si meten a internet, ponen de conformidad, ustedes ponen acuerdo de identidad y lo bajan y lo tienen físicamente ahí o lo pueden consultar. ¿Qué nos dice respecto al indígena? Es aquella persona que tiene descendencia directa de los antiguos mayas, lo que nos dicen los acuerdos. Que tiene descendencia directa de los antiguos mayas, que su idioma proviene de una raíz maya común, que tiene una cosmovisión. ¿Y qué interpretamos por cosmovisión, jóvenes? La cosmovisión, estamos hablando del cosmos, estamos hablando del universo, estamos hablando del mundo. Y que tiene una raíz maya común y que tiene una cosmovisión que a través de los actos rituales que realizan esos grupos mayas, ellos se ponen a hacer ciertas proclamaciones, ellos se ponen a hacer ciertas alabanzas a la naturaleza, a la luna, al sol, la noche, la lluvia, etcétera, etcétera. Es el cosmos lo que ellos lo toman como un aspecto eminentemente energético para la estabilidad del universo, de los aspectos eminentemente naturales. Y esta cosmovisión que se basa en una relación armónica, aquí vamos, de todos los elementos del universo y una cultura común basada en los principios y estructuras del pensamiento maya y la autoidentificación como indígena. Cuando los europeos, fíjense ustedes, vamos a ver, cuando los europeos llegaron a América, llamaron a todos sus habitantes nativos. ¿Por qué nativos? Sí, eran indígenas, nativos porque eran nacidos en esa parte de la tierra. Eran indios por la creencia que estas tierras formaban parte aún de la India. Cuando los europeos llegaron a América, llamaron a todos sus habitantes nativos, indios por la creencia de que estas tierras formaban parte de la India. Es decir, que ellos creían que habían llegado a la India occidental o bien oriental. Pero con el tiempo, esta categoría se convirtió en una forma generalizada utilizada por los conquistadores al referirse a los pueblos conquistados. Pero como los nativos pertenecían a miles de grupos diferentes, con culturas e idiomas propios, no adoptaron esta categoría como su identidad étnica. De hecho, en la época de la colonia, la categoría a indio se utilizó en sentido segregativo de casta o clase social. Es decir, era una conceptualización muy peyorativa. Era algo que realmente ofendía. ¿Qué más? Miremos. Sigamos. Vamos a terminar. Sin embargo, vean qué interesante esto. Los grupos indígenas en Guatemala han estado muy divididos por sus identidades culturales. Yo les apuesto que si los grupos étnicos, los grupos indígenas en Guatemala no estuvieran divididos por aspectos culturales, ni cuestiones de identidades, ni lo que les mencionaba con la conquista, aquí fuera otro Perú, aquí fuera otro Bolivia,
aquí el presidente fuera un indígena, porque el 60% de la población son indígenas y ellos unidos realmente estarían gobernando, tuviéramos un presidente indígena. Pero como ustedes se dan cuenta cuál es la mentalidad de los criollos en Guatemala, quienes llegaron a Guatemala, quienes conquistaron y acompañaron a Cristóbal Colón, era lo peor que existía en España. Asesinos, criminales, violadores. Los sacaron de las cárceles y se los dieron a Cristóbal Colón para que se viniera con ellos. Hoy la pregunta es, ¿cómo queremos nosotros los guatemaltecos tener sangre, no sangre azul, pero por lo menos ser personas con otro carisma, ser personas con otra filosofía? No tener esta mentalidad de corrupción y de ladrones y de corruptos y de asesinos. Entonces preguntémonos de dónde venimos. ¿Por qué no vinieron aquí los occidentales, los vikingos, a conformar parte de la cultura nuestra, a mezclarse con los indígenas? Pero aquí los españoles, solamente entre españoles y se formó los criollos. Sí, y estos criollos fueron los que no permitieron la inscripción ahora del grupo grupo ese de liberación de los pueblos indígenas. Les coartaron su participación buscando una y otra cosa. ¿Creen ustedes que hubieran permitido la participación de Arévalo si sabían que él iba a ganar? También, aún que ya había ganado, miren al juez corrupto suspendiendo al movimiento Semilla para que no continúe con su participación y representación de sus diputados. No querían que tomara posesión el presidente, eran la 1 o 2 de la mañana y el pobre esperando que lo fueran a juramentar. Entonces, miren, entonces, eso es lo que sucede con nosotros. Traemos mala sangre. Somos de una cultura de violencia. Esa es mi concepción. Pero si muchos profesionales, médicos, doctores, muchos con una gran cultura, cometiendo grandes monstruosidades en el gobierno, es por lo mismo. Pueden nacer en excelentes cunas de principios y de ética, pero yo les aseguro que no cumplen la mayoría. Somos pocos. Miren pues, de hecho, más de la mitad de los 340 municipios del país posee su propio perfil cultural y su identidad local, a lo que el país posee su propio perfil cultural y su identidad local, a lo que se suma la existencia de los 23 idiomas diferentes. Sigamos. Vamos a ver si terminamos. Ya casi llegamos. En cierta forma, les ha faltado una identidad de tipo étnico que les una como pueblo. Es en esta escena donde entra la categoría maya. La identidad maya plantea, entre otras cosas, unir a los pueblos, fíjense pues, por la relación lingüística que existe entre los idiomas que hablan. Así se puede considerar como una identidad potencial de tipo panétnico o pannacional. Esto de panétnico y pannacional, pero a mí no mucho me gusta, me lo consultó un alumno, mire eso que es,
Le voy a explicar. Es como el decir popular. ¿Sí? Es un dicho. Pan étnico, pan nacional. Es la lingüística que se da en determinados sectores de la comunidad indígena y que se da regularmente. Eso es el pan étnico y pan nacional. Eso a mí no me gusta lo que lo puso el autor. No sé por qué lo puso, pero como es un dicho popular. Bueno, esta categoría empezó a implantarse después de la fase más violenta del conflicto armado interno en los primeros años de la década de los 80, momento en que surgieron las primeras organizaciones que se identificaron como los mayas, ganando más impacto con el 5º centenario de la llegada de Cristóbal Colón a América y alcanzando mayor fuerza con el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado en el 1995, y el Acuerdo de Paz que se firmó en 1996. Entonces, los pueblos indígenas son grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y los recursos naturales donde viven, ocupan o desde los cuales ellos han sido desplazados. Quiero ver algo. Bueno, aguántenme 20 minutos porque les estoy dando 2 clases prácticamente. Unos 15 minutos, vamos a ver. Miren pues. Vamos a ver qué tenemos aquí. Decíamos, los pueblos indígenas son grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y los recursos naturales donde viven, ocupan o desde los cuales han sido desplazados. Esto coadyuva a todo lo que hemos venido leyendo. Los indígenas son personas nativas de un lugar y pertenecientes a un pueblo originario, es decir, un pueblo del que también proviene su familia, cultura y tradiciones. El nombre del indígena viene del latín indi, que significa allí mismo, y genos, que significa nacido. El indio nacido en territorio determinado. El indio pues viene del latín y significa la palabra que es la persona que ha nacido en un territorio determinado. Bueno, los pueblos indígenas padecieron varios combates, a los que a lo largo de la historia, con el afán de desplazarlos de sus tierras. No desplazarlos, aquí la palabra es despojarlos de su tierra, no desplazarlos. Con el fin de despojarlos de sus tierras. A pesar de una minoría, mantienen sus costumbres prehispánicas y una organización político-social diferente a la propuesta por el Estado moderno. En otras palabras, significa que también los grupos étnicos aprendieron muchas costumbres prehispánicas. Es decir, que esas costumbres prehispánicas ellos ya las tenían, era su propia identidad y que aún a la fecha la siguen conservando. La palabra indígena fue adoptada por los líderes indígenas en la década del 70 tras la aparición de los movimientos de los derechos indígenas en todo el mundo. Sí, pero fue con el respaldo de la OIT, del Convenio 169. Como consecuencia, resultó una manera de generar unión, identificación de las comunidades, siendo reconocida en los ámbitos políticos. En el caso de Guatemala, jóvenes, en el primer borrador de consulta para una declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, en el que se indicó que los pueblos indígenas son, en Guatemala, aquellos que poseen una continuidad histórica con sociedades preexistentes a la conquista y la colonización europea de sus territorios, así
como a los pueblos traídos contra su voluntad al Nuevo Mundo. Por ejemplo, los africanitos que llegaron al territorio de Izabal, a Livingstone y otros lugares, que escaparon y se establecieron las culturas de las que habían sido desarraigados. Y así como los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen de otras secciones de la comunidad nacional y cuyo estatuto jurídico es regulado en todo o en parte por sus propias costumbres o tradiciones o por regulaciones o leyes especiales. En 1953, la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 169, tienen tiempo, lo pueden bajar por internet, ese Convenio 169 que les va a servir, propuso una descripción provisional de una definición de personas indígenas en la forma siguiente. Dicen, ese convenio dice que son las personas descendientes de la población aborigen que vivía en un país determinado en el momento de su colonización o conquista, por algunos de los ancestros o en grupos no indígenas que en el presente detentan el poder político y económico. Aquí ya entramos a los quienes detentan el poder económico y político, que son los criollos. El concepto de pueblo indígena se ha intentado definir, pero no se ha llegado a delimitar por completo. Si nosotros hacemos una definición, utilizamos todos los elementos y características y llegamos a esa conceptualización y a esa definición, que son las personas nacidas en determinado territorio y que tienen su propia identidad, su propia cultura, sus tradiciones, etc. Entonces, la definición más extendida es la propuesta por el relator especial José Martínez Cobo en el 86. Dice, de acuerdo con ella, dice, son pueblos indígenas los que poseen una continuidad histórica respecto de las sociedades precoloniales que existían en un territorio dado, que se consideran distintos a los sectores dominantes de la sociedad. Es decir, que ellos no son dominantes, ellos son excluidos y que tratan de preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblos, de acuerdo con sus características culturales e instituciones sociales y sistemas legales. Esto ustedes lo pueden estudiar, lo pueden analizar, lo pueden ver ahí por internet. Bueno, pero ya que estamos, miren pues, el artículo 1 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo indica que el presente convenio se aplica a, si ustedes se dan cuenta, este es un instrumento de carácter internacional. Se aplica a los pueblos tribales en países independientes como Guatemala, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distinguen de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. La anterior definición es congruente con la situación de Guatemala, como les mencionaba, en vista de que las comunidades indígenas se distinguen del sector ladino, entre otras por su idioma, traje, tradiciones, costumbres y su sistema jurídico que hemos venido hablando, por medio del cual han resuelto sus conflictos desde la llegada de los españoles, pero principalmente porque han mantenido su raza sin mezclarse con otras razas en forma total, manteniendo aún la sangre proveniente de un tronco común, la maya. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente los indígenas continúan manteniendo sus relaciones entre ellos mismos.
raras excepciones que un indígena ande con un ladino, con un criollo. Por lo tanto, los siguen manteniendo esas costumbres, esas tradiciones, que es entre ellos que se casan. El catálogo de derechos colectivos de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿qué es lo que nos dice? Que las comunidades vinculadas entre sí por sus propios valores prácticos, cotidianas e instituciones sociales, políticas, económicas, culturales, ecológicas, médicas, astronómicas y que conservan, desarrollan en su conjunto o parte también, se les considera a las de ellos desde sus ancestros a la actualidad. Entonces, innovando en lo posible y aplicándolo sin variar su esencia y naturaleza del contexto contemporáneo frente al futuro. Luego tenemos lo que nos habla el manual de la Procuraduría de los Derechos de Pueblos Indígenas. Ese manual, consíganselo, bájenlo, manual de la Procuración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por otro lado, dice que los pueblos indígenas lo constituyen las comunidades lingüísticas que habitan en Guatemala, que se identifican como indígenas y que reclaman sus derechos específicos. Fíjense, poseen una historia común, comparten características similares en lo social, en lo económico, en lo político, jurídico, en la cosmovisión, y sus idiomas poseen raíces lingüísticas comunes. En sí, todas las definiciones expuestas, vamos a ver. En sí, todas las definiciones expuestas corresponden, identifican como pueblos indígenas a las comunidades que actualmente habitan en el país y que es considerado como uno de los 4 pueblos que forman parte de la sociedad guatemalteca. Garífonas, los xincas, los garífonas, los españoles. Bueno, por último, considero que es sencilla, coherente y contiene los elementos esenciales para identificar los pueblos indígenas. Y es acorde por lo que afirmado por la OIT y el convenio, en el convenio 169 y en el breve catálogo de los derechos colectivos, constituyendo una definición de fácil comprensión académica y que responde a la realidad guatemalteca. Con estas definiciones y con estas explicaciones, jóvenes, ustedes no tienen necesidad de estar sentados dándole, no. Sencillamente el día del examen y se les anota, jóvenes. Consiste la institución de personas que conforman una identidad y que han nacido en un territorio determinado. Me estoy refiriendo entonces a los pueblos indígenas. No me pongan indígena, porque entonces les pongo un punto. Si me ponen indígenas, tal vez les pongo los 2. Pero si me ponen indígenas, les pongo 1. Si me ponen pueblos indígenas, les pongo los 2 puntos. Bueno, jóvenes, nos mira, vamos a ver, continuamos. Quiero ver algo aquí. Bueno, esto sigue. Miren pues, para finalizar, los derechos de los pueblos indígenas, aquí, los derechos de los pueblos indígenas son aquellos derechos colectivos que existen como reconocimiento a la condición específica de los pueblos autóctonos. ¿Cuáles son los derechos de los pueblos indígenas? Son los derechos reconocidos por el Estado. Son los derechos reconocidos, aquellos que se reconocen de conformidad con el artículo 67, 66 de la Constitución Política de la República y que reconoce esos derechos a todos los pueblos indígenas, a los pueblos autóctonos. Los mismos incluyen no solo los derechos humanos más básicos a la vida e integridad, sino también los derechos sobre su territorio, el idioma, cultura, religión y otros elementos que forman parte de su identidad como pueblo. El término puede ser utilizado como una expresión de reclamo,
por organizaciones sociales o ser parte ser parte de leyes nacionales que establece la relación entre un gobierno y el derecho de autodeterminación de los pueblos autóctonos, que viven dentro de sus fronteras o en derecho internacional como una protección en contra de acciones violatorias por parte de los gobiernos o grupos con intereses privados. En otras palabras, lo que mencionábamos anteriormente, la intromisión, las violaciones que se han dado, por ejemplo, en no haber inscrito a ese partido de la liberación de los pueblos indígenas, sencillamente por una falta de carácter administrativa que tenía el vicepresidente. Son aquellos que pertenecen a los pobladores originarios de un territorio que han sido invadidos y colonizados por absurdos extranjeros o forasteros. Es discutible exactamente quién hace parte de la población indígena, pero puede ser ampliamente entendido en relación principalmente con lo que es el colonialismo. Jóvenes alumnos, pasen ustedes feliz noche. Cuídense porque hoy es día viernes. Feliz noche, licenciado. Y el Gracias, próximo- licenciado.